Vamos a desarrollar ejercicios de proporcionalidad de trazos en la circunferencia. Vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Dice, si AE es 8 centímetros, AE 8 centímetros, EB 10 centímetros, EB 10 centímetros y ED 16 centímetros. ¿Cuál es la longitud de CE, el trazo CE? Entonces el trazo CE va a ser la incógnita. Le voy a colocar una X. Entonces X, aplicando definición de trazos, X por 16 de proporcionalidad, X por 16 es igual a 8 por 10. 8 por 10. Entonces X va a ser igual a 8 multiplicado por 10 dividido por 16. ¿No es cierto? 16. Entonces simplificamos por 8, 8 por 1, 8 por 2. Entonces 10 dividido 2 finalmente es igual a 5 centímetros. Siguiente ejemplo. Si AD es 18 centímetros, HD 2 centímetros, entonces 2, si ese vale 2 centímetros y toda esa longitud es 18, por diferencia, el AH sería en este caso 16 centímetros. Y EH es igual a 2HF. 2HF. Pregunta, ¿cuál es el doble de la longitud de EF? ¿Cuál es el doble de la longitud de EF? Entonces vamos a aplicar acá la definición, ¿no es cierto?, de proporcionalidad de trazo en la circunferencia de la siguiente manera. Vamos a usar ahora, ¿no es cierto?, el cálculo. Vamos a multiplicar 2HF por HF. El trazo, ese trazo vale 2HF por el trazo HF, ¿no es cierto?, es igual a 16 multiplicado por 2. Luego tenemos el 2, podemos dividir por 2. El 2 y el 2 se simplifica. Ese 2, con ese 2 lo podemos simplificar y queda HF por HF. Entonces HF al cuadrado es igual a 16. Como HF al cuadrado podemos sacar raíz. Entonces HF es igual a la raíz cuadrada de 16. HF y HF en este caso es igual a 4. Entonces HF vale 4. EH es 2 veces HF. Entonces ese trazo vale 8. El trazo EF finalmente es igual a 8 más 4. 12 centímetros. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el doble de la longitud de EF? Entonces el doble, esto implica que el doble, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 24 centímetros. Esa sería la respuesta, 24 centímetros, porque es el doble. Bueno, veamos ahora otro ejemplo. Dice lo siguiente. Dice, si MI es igual a 20 centímetros, MI, toda esa longitud de ese trazo vale 20 centímetros. Y dice que MP es a PI como 3 es a 2. Y XP vale 4 centímetros. ¿Cuál es la longitud de PZ? Entonces PZ aquí le vamos a poner una X para encontrar esa longitud. Esa le vamos a poner una incógnita X, ¿ya? Una incógnita X. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que MP es API como 3 es a 2. Como tenemos el trazo de 20, podemos decir nosotros, usando esa proporcionalidad de MP y PI, que vale 20, de la siguiente manera. Decir, por ejemplo, 3A más 2A es igual a 20. Entonces 5A, vamos a sacar una constante, 5A es igual a 20, dividimos 5, por lo tanto la A, que es la constante,
sería 5, en este caso 20 dividido 5, eso es 4. 4. Entonces, esa sería la constante. Por lo tanto, si A vale 4, aquí podemos ver nosotros que 3 es a 2. MP sería 3 por 4. MP 3 por 4. Ese MP vale 12 centímetros. Y PI, en este caso sería 2. 2 por 4, 8. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud de PZ? Entonces ahora podemos trabajar y calcular PZ. Tenemos el trazo que vale 4. 4 por el trazo PZ, que es la pregunta, es igual a 12 por 8, porque tenemos 12, MP vale 12, PR, en este caso 8. Entonces, 12 por 8. 12 por 8. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahora los elementos para poder calcular el valor de PZ. Aquí pusimos PZ por X, que en este caso es 4. PZ en este caso es 4. Aquí pusimos una X, eso es 4. Vamos a borrar acá. Eso es 4. 4. Entonces vamos a colocar el 4 ahí. 4. Entonces 4 por PZ es igual a 12 por 8. Entonces PZ, trazo PZ, vamos a simplificar por 4. Vamos a simplificar por 4, dividir por 4. 4 dividido 4 es PZ solamente. 4, el 12 dividido 4 es 3 por 8. Esto implica que PZ es igual a 3 por 8, 24. Entonces ahí obtenemos el valor de PZ. ¿Qué hicimos nosotros? Esta proporcionalidad que está acá, ¿no es cierto? Esta proporcionalidad MP es API es igual a 3, es a 2. La utilizamos usando la longitud de MI que vale 20. Entonces nosotros podemos decir que 3A, aquí le dimos una variable A, 3A más 2A es igual a 20. Sacamos, en este caso, la constante que dio A igual 4. Entonces, 4 por 3 es 12, MP 12. 4 por 2 es 8, entonces PR es 8. Como ya tenemos el valor de XP que vale 4, entonces podemos calcular PZ ahora usando la relación de, en este caso, de proporcionalidad en la circunferencia, diciendo 4 por PZ, 4 por PZ, 4 por PZ es igual a 12 por 8. Y así, ¿no es cierto?, despejamos fácilmente el valor de PZ y ese es 24. Vamos al siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. Si OA es 3 centímetros, AP 2 centímetros y ese trazo vale 12 centímetros. Entonces, ¿cuál es el 75% de la longitud de TA? 75% de la longitud de TA, de ese trazo. Ahora acá, esto es un radio, vale 3 más 2 son 5. Por lo tanto, lo que sigue a continuación es otro radio, que también, como esos 3 y esos 2, 3 más 2 son 5, eso vale 5 igual. Entonces, el trazo que está desde aquí, este trazo que vale 5 más ese trazo que vale 3, sería en total, ese trazo vale 8. Entonces, nosotros podemos decir 5 más 3, 8 por 2, por ese trazo que vale 2, es igual a 12, ese trazo que vale 12, a 12 por TA, que es lo que no tenemos, trazo TA. Entonces, TA va a ser igual a 8 por 2, 8 por 2, 16, dividido 12. Entonces, TA lo podemos simplificar. En este caso puede ser por 4. 4 por 3 y 4 por 4. Entonces TA vale 4 tercios.
¿Cuál es el 75% de esta longitud? El 75% representa al 3/4. 3/4 ¿no es cierto? En cuanto a porcentaje. 75% es igual a 3/4. Entonces podemos decir nosotros, para dar respuesta, ¿cuál es el 75%? El 3/4 de la longitud de 4/3. 4/3. Entonces, 3/4 multiplicado por 4/3 es igual a 1. Entonces, 1 centímetro sería la respuesta. 1 centímetro. Y tenemos ese ejemplo. Nos quedan estos dos ejemplos para desarrollar. Aquí también tenemos, ¿no es cierto?, proporcionalidad de trazos. Dice, aplicando la definición, 8 menos x multiplicado por 5 es igual a 4 multiplicado por 2x más 3, multiplicado por ese trazo, por 2x más 3. ¿Ya? Entonces sería 5 por 8, 40. Aplicando, ¿no es cierto?, el álgebra, 5 por x por menos 5x. 4 por 2, 8. Distributividad para suprimir paréntesis. 4 por 3, 12. En este caso, el 5x lo pasamos para el lado derecho, quedaría 8x más 5x. El 40 lo mantenemos. El 12 lo pasamos restando. Entonces, finalmente, 8 más 5 son 13. 13x. Y al 40, ¿no es cierto?, le vamos a restar 12. 40 menos 12, eso es igual a 28. 28. Por lo tanto, x, esto pasa dividiendo el 13. Entonces, por lo tanto, x igual a 28 dividido 13. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Vamos al siguiente. Proporcionalidad de trazo. Entonces, dice 2x se multiplica con el 5, aplicando la definición, y el 3 se multiplica, ¿no es cierto?, con el 4x, menos 8. Menos 8. Entonces vamos a multiplicar. Entonces solamente estamos aplicando definiciones, propiedades. 4x menos 8. Y al final son varias propiedades y teoremas que estamos utilizando. Entonces vamos a usar lo siguiente. Dice 2x por 5. 5 por 2, 10. 10x. Aplicamos distributividad con respecto a una recta. 3 por 4, 12x. 3 por 8 menos 24. 3 por 8, 24. Vamos a despejar el x. Entonces va a quedar 12x. El 10 pasa restando. El 24 lo pasamos al lado contrario con signo positivo. Entonces 12 menos 10 son 2x. Eso es igual a 24. Finalmente se divide todo por 2. Entonces x va a ser igual a 12 centímetros. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Y así se va trabajando aplicando las distintas propiedades y definiciones, teoremas que pertenecen a la circunferencia y sus métricas.